Bien, buenas noches, hermanos. Estamos aquí con la clase, en esta vez con la materia de libros poéticos. Estoy un poco mal de la garganta, vamos a hacer lo posible para hablar fuerte. Como siempre, la clase hemos iniciado con nuestros devocionales y lo vamos a hacer, ¿sí? Tenemos, hermanos, lo que es el título Los poderosos y los débiles. La lectura está en Ezequiel capítulo 34, versos 1 al 2 y versículos 7 al 12. Vamos a dar lectura al versículo 2 que dice, ay de ustedes, no fortalecen a las ovejas débiles ni curan a las enfermas. El equipo de fútbol americano de la Universidad de Iowa tiene una tradición conmovedora. El hospital de niños Steve Family se encuentra al lado de su estadio y el piso superior tiene ventanas desde donde se ve el campo de juego cuando hay partidos. Los niños enfermos y sus familiares observan desde allí y al final del primer cuarto, entrenadores, deportistas y miles de aficionados miran hacia el hospital y saludan. En esos instantes los ojos de los niños se iluminan. Es conmovedor ver que todos hacen una pausa y muestran su interés por ellos. Las escrituras instruyen a los que tienen poder y a los que lo tenemos de algún modo a cuidar a los débiles, ocuparse de los que luchan y atender a los que sufren físicamente. Sin embargo, muchas veces lo ignoramos. En Ezequiel 34:6, el profeta Ezequiel reprendió a los líderes de Israel por su egoísmo a no ocuparse de los que necesitaron más ayuda. Ay de ustedes, dijo Dios a través de Ezequiel, no fortalecen a las ovejas débiles ni curan las enfermedades. Versículos 2 y 4. Con frecuencia, nuestras prioridades personales, filosofía de liderazgo o políticas económicas muestran poco interés por los necesitados. Dios muestra un camino diferente en el cual los poderosos se ocupan de los débiles. Versículos 11 al 12. La reflexión de hoy dice, ¿has visto que los poderosos se encuentran con los débiles? ¿Cómo han ignorado a los débiles? Padre, enséñame a amar como tú. Bien, el devocional es claro, ¿no? Dice los poderosos y los débiles. En este mundo, en esta sociedad, podemos ver que el rico se hace más rico y el pobre más pobre, ¿no? Eh, Siempre me he preguntado con el tiempo, ¿por qué uno nace en una familia con necesidad? ¿Por qué no nací en una familia donde tiene todo y no tiene necesidad de nada? Siempre ha sido eso mi pregunta cuando era niño, cuando era adolescente, incluso cuando era joven, ¿no? Cuando tenía necesidades y tuve que trabajar y autocostearme, ¿no? Puedo decirme así, los deseos que uno tiene a esa edad. Ya cuando uno es adulto, bueno, sigue con la misma pregunta, ¿no? Me preguntaba hace una semana atrás o 2 semanas y decía, Señor, ¿por qué no estoy bien acomodado? ¿Por qué mi papá no me da por lo menos algún lugar donde vivir y decir, Señor, aquí está, ¿no? Aquí está la provisión o aquí está el favor. Pero meditando en la palabra uno puede pensar de que está solo, pero cuando conoce al Señor, el Señor es nuestro Dios y nuestro Padre y nos bendice en gran manera porque Él es dueño de todo, del oro y la plata, e incluso nos da favor con las personas que menos pensamos. Y hoy en día puedo comprender que a pesar de que tenemos algunas de nuestras necesidades cubiertas, todavía hay personas que tienen más necesidad que nosotros, ¿no? Y teniendo incluso nosotros lo poco, si no tenemos egoísmo, podemos ayudar a las personas que necesitan. Pero ¿qué hay de las personas que tienen más poder, digamos, ¿no? Por así decirlo. ¿Será que son capaces de ayudar? Yo tuve una jefa, que voy a decirlo así, cuando en mi época de estudiante
trabajaba de chofer de camioneta llevando a su esposo. Mi jefe era la gerente general de Credinfor, una empresa aseguradora, donde ella iba a sus estancias y iba llevando víveres, comidas, juguetes para sus hijos de los empleados. Y a fin de año, por época de Navidad, siempre nos mandaba o íbamos con ella a comprar juguetes a la feria por mayor y poder llevar en primer lugar a los niños de sus trabajadores y en segundo lugar a los hogares de niños abandonados que no tenían quien les ayude, ¿no? O refugios donde tenían niños con algunos problemas de dependencia de drogas u otros estupefacientes, ¿no? Entonces, ahí yo le pude ver a esta persona que aún siendo una persona católica, que no era creyente al 100%, entendía la palabra de que tenemos que ayudar a los que más necesitan. Y ese corazón dadivoso que ella tenía, ¿no? Le ayudaba también a entender de que en este mundo hay un Dios poderoso. Ella podía vestirse con las mejores joyas, pero tenía la ropa sencilla. Incluso cuando le acompañaba al abasto, al mercado, ella incluso pedía rebaja, ¿no? Rebájame casera, porque la ropa que vestía era como para pensar de una persona necesitada. Pero grande fue la sorpresa de algunos que cuando yo le ayudaba y llegábamos a la camioneta de unos $25,000 y decir, no, esta señora parecía pobre, pero no es así. Entonces, esto nos enseña, hermanos, a poder de alguna manera ayudar al que necesita, ¿no? Al poder entender el corazón de Dios, que Él siempre está dispuesto a ayudarnos, dispuesto a poder socorrer al que necesita. Él es nuestro Padre y nos enseña a tener ese corazón. Bien, vamos a dar gracias, vamos a orar. Tengo en sala a nuestro hermano Alfredo, hermano Eduardo, hermana Felipa. Voy a pedir a mi hermano Eduardo que por favor nos guíe en oración para poder entregar este tiempo. Hermano Eduardo, ¿está ahí? ¿Están conectados? Bueno, hermano Alfredo, hola. Bien, voy a empezar entonces la oración. Señor, te damos gracias por esta noche, por este día. Gracias por siempre meditamos que tú nos enseñas, Señor, a tener un corazón dadivoso y no tener este antivalor que es el egoísmo, Señor, de no poder estar dispuesto a poder ayudar a las personas que necesitan. Señor, queremos aprender más de ti, de tu palabra, poner en práctica todo lo que estamos estudiando y que usted nos ayude, Señor, en el diario vivir donde estemos, a dar de lo que tú nos das, Señor. Aún lo poco, Señor, queremos compartir con los que necesitan. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, no sé si están ahí, pero por favor denme señales de que están conectados porque yo necesito tomar asistencia. Hola, Pastor, no por sé, favor. estaba auricular y no, parece que algo anda fallando. Ya, ya, Retorno. por favor, hermana Felipa, hermano Alfredo, denme señales de vida. No quisiera saber que estoy hablando solo. Ya. Pastor, muy buenas noches y estaba un poco mal de salud de garganta, pastor. Ah, ya. Sí. Bueno, se entiende, hermano. Ok. Hace rato también se conectó hermana Felipa. Bueno, vamos a esperar. Bien, una vez más, dar la bienvenida a la materia que hoy estamos iniciando,
nuevamente estamos con ustedes, ¿no? Ya no sé cuántas materias estamos avanzando, ya perdí la cuenta, pero damos gracias a Dios, ¿no? De que estamos nuevamente encaminados en este tiempo. Bueno, la materia que nos toca estudiar es libros poéticos. Seguimos en el estudio del Antiguo Testamento. Bueno, anteriormente hemos ido al Nuevo Testamento y ahora retornamos, ¿no? Con esta sección de los libros, dentro de lo que es la literatura hebrea, de poesías, libros poéticos que son 5, ¿no? Desde Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, ¿no? Les hice una invitación al grupo, si pueden ver en mi pantalla. Les he enviado un enlace para que ustedes, una vez dando el clic correspondiente, ya sea desde su computadora o celular, puedan ingresar a esta plataforma que en lo personal a mí me ayuda bastante, es mi herramienta útil de trabajo, Classroom, ¿no? Entonces ya tengo bastante información reunida, ¿no? Hemos avanzado Pentateuco, Evangelios sinópticos, Hechos de los Apóstoles y ahora libros poéticos, ¿no? 4 materias. Entonces, esta plataforma es muy útil, ¿no? Y pueden ir ingresando. Aquí yo puedo ver qué personas se van ingresando, todavía nadie. Entonces, cuando usted ya pueda disponer de tiempo, quisiera que se conecte, ¿no? En cuanto a lo que es la guía didáctica y los libros, todavía no encontré el libro de lo que es el seminario, pero tengo a bien utilizar este libro que en lo personal para mí es muy útil, ¿no? Libros poéticos del autor Pablo Job, Poesía y Sabiduría de Israel. Entonces, este libro va a quedar de referencia aquí en la plataforma de Classroom. Ya, si ustedes gustan, pueden tenerlo en digital, pueden imprimirlo. A pesar de que hay en las librerías evangélicas cristianas aquí en el centro de Santa Cruz, hay para comprar, ¿no? Sería bueno también tener un libro original, como se dice, ¿no? Aunque el precio hay de todos, ¿no? Hay de segunda, hay de tercera, hay de tapadura, etcétera, ¿no? Entonces, el contenido es lo que nos interesa, ¿no? Dentro de este libro hay diferentes explicaciones, exposiciones, contenido que podemos encontrar incluso desde lo que es el contexto de lo que es la materia. Tenemos también el estudio de cada libro que pertenece a la sección de libros poéticos. Por ejemplo, está el libro de Job, hablando desde su título, la fecha, la paternidad del libro, la estructura, el estilo, el tema, los protagonistas, y Job va dividiéndose por capítulos, si ustedes pueden ver mi pantalla. Tiene un amplio contenido este libro, ¿no? Y que podemos ir viéndolo, ¿no? También podemos ver lo que es los salmos, ¿no? División que tiene internamente el libro lo va describiendo. También está Proverbios, ¿no? Destacándose en su contenido. Está Eclesiastés, y por último está el libro de Cantar de los Cantares, ¿no? En cuanto lo va desglosando el autor. Entonces, este libro es muy interesante, hermanos, pero en la próxima clase voy a tratar de conseguir el otro libro texto guía, que es también de estudio, en cuanto a la materia, ¿sí? Entonces, este libro está dentro de lo que es la plataforma de Classroom. Lo pueden descargar, ya está aquí en la sección de libros poéticos, ya en lo que es guía didáctica y libros. Ya, la guía didáctica todavía no lo he terminado, entonces la próxima semana, por favor, voy a hacer la presentación en lo que nos interesa, la evaluación, ¿no? ¿Qué se va a evaluar y cuánto es la nota que se tiene que alcanzar? Obviamente que partimos todos con la nota de 100, todos tenemos 100 al iniciar, pero vamos tal vez reteniendo esta nota o acumulando puntaje en otros casos para alcanzar la nota de aprobación, ¿ya? Tengo entendido que la nota mínima de aprobación es 61, ¿no? Esa es la información que me pasó el director del seminario, que es el
Pastor Douglas. Entonces, a tomar en cuenta, hermanos, que tienen que alcanzar mínimamente 61 con todos los trabajos prácticos, evaluaciones y tal vez exposiciones que pueda añadir para que ustedes puedan acumular y puedan aprobar mínimamente con 61, con nota buena de 80 para adelante o excelente de 90 a 100, ¿no? Esos son los parámetros que tenemos. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar? Nadie. Bien. Entremos entonces en materia. Para aclarar, hermanos, la próxima semana, el lunes, bueno, nuestras clases son lunes y miércoles, ¿cierto? Entonces, hoy miércoles 2 de agosto iniciamos. El próximo lunes, ya que es en fecha 7 de agosto, es feriado nacional, así que no tenemos clases. Nos reencontramos nuevamente el 9 de agosto, ya el próximo miércoles, y a partir de la otra semana tenemos clases normales el 14, 16, 21, 23, 28 y 30, ¿no? Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases que, bueno, gracias a Dios son compensadas, ¿no? Es lo normal tener 8 clases, a excepción de algunos imprevistos o feriados, ¿no? Que pueda ocurrir, pero tratamos de reponer. Bien, entremos entonces al estudio del libro de Job. ¿Pueden ver mi pantalla, hermanos? Tal vez está muy pequeña. A ver, por favor, confirmen. Está Sí, se ve, pequeño, pastor. pastor. Ya, vamos a tratar de agrandar. Tengo otras carpetas. ¿Se ve mi pantalla o se ha quedado paralizada? Se ve, pastor. A ver. ¿Pueden ver mi pantalla? Parece que se ha cortado. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, pastor. Ya. Ahora Bien. se ve. A ver, me voy a poner cómodo porque vamos a desglosar. Ok. Un momentito, por favor. Les comento que estoy con megas de mi celular, así que la señal tarda un poco, no es como la red de Wi-Fi que es rápida. Y he tenido un corte del servicio. Así que gracias a Dios están nomás los megas acumulados y podemos usarlos. Ahora sí. Ya. Bien. Ahora sí se ve en grande, ¿no? A ver, ¿me confirman si están viendo la presentación? Creo que todavía no se ve, ¿no? Hermanos. No se ve, pastor. ¿Qué ha pasado? ¿Ahora sí? Ahora sí, pastor. Ya. ¿Pueden verlo en grande? Sí, pastor. Ya. Ahora sí. Bien, entremos en lo que es el estudio de Job acerca de uno de los libros de la sección Libros Poéticos. Bien, Job se encuentra dentro de lo que es el Antiguo Testamento, está dentro de lo que es la categoría libro poético, por su contenido que resalta bastantes momentos de poesía hebrea,
y diálogos con lo que es sus diferentes momentos. Si podemos ver en el tiempo cuando Satanás se presenta con Dios, luego lo va considerando, ¿no? Cuál ha sido la actitud de su siervo, tiene el diálogo con sus amigos, tiene un momento de reflexión, tiene un momento de poder conversar en cuanto a la poesía y hace declaraciones muy acertadas en cuanto a lo que es la soberanía de Dios, ¿no? El Antiguo Testamento, si podemos recordar, se divide en 5 secciones importantes, ¿no? Son 39 libros. Ya hemos visto el Pentateuco, que está 5 libros de Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. En cuanto a los libros históricos, son 12, desde Josué hasta, si no me equivoco, es Esther, ¿no? Y los libros poéticos está lo que es desde Job hasta Cantar de los Cantares. También están lo que es los profetas mayores, que van juntamente de la mano con los profetas menores, que son 12 menores y 5 mayores. En cuanto a los libros poéticos, ya lo mencioné, son 5. Hoy vamos a estudiar Salmos y en las otras clases vamos a ir estudiando lo que es cada libro en diferentes clases, porque Salmos y Proverbios tiene bastante contenidos, que a diferencia de Eclesiastés y Cantares son breves, ¿no? El contenido, pero de mucha importancia. En cuanto al nombre del libro, en hebreo es Liov, que significa ¿dónde está mi padre? En la versión de Septuaginta, traducido del hebreo al griego, Job, el nombre que significa el que se vuelve a Dios, para tomar en cuenta en cuanto a sus notas, si tienen algún familiar que a su nieto o sobrino quieren ponerle nombre, entonces sería una buena referencia, ¿no? Este nombre en cuanto a su significado. Se le conoce como el libro del sufrimiento, lo sabemos, los que hemos leído la Biblia. La pregunta, ¿dónde está Dios cuando las cosas malas suceden a personas buenas, ¿no? Muchas personas buenas pueden preguntarse, ¿no? ¿Y por qué a mí? Que voy a la iglesia, que cumplo todo, que no hago mal a nadie y me tiene que pasar estas cosas. Por así decirlo, perdón el audio. Entonces, son preguntas que Job se hacía y que en este tiempo muchas personas pueden preguntarse, o incluso nosotros, ¿no? Que estamos en clases y vamos a ir aprendiendo. Seguimos. Oh, bueno, tengo problema. Por favor, un poquito de paciencia. No es lo mismo la red Wi-Fi con los megas, ¿no? Siempre es un poquito lento. Ya. Bien, el libro de Job. Autor, el autor es desconocido, ¿ya? No existe indicio alguno. Aún en la tradición rabínica no se tiene la seguridad de quién pueda ser el autor. Se le atribuye al personaje que estamos estudiando como posible autor. En la fecha, no se conoce la fecha en que se escribió el libro, pero Job es contemporáneo a Abraham en la era patriarcal entre los años 2100 al 1900 antes de Cristo. ¿Y por qué está escrito mal los años, pastor? Sabemos, ¿no? De que antes de Cristo los números mayores van en descenso hacia lo que es la fecha 0. Por eso se menciona antes de Cristo. El nacimiento de Cristo es el año en cual marcó lo que es el tiempo antes y el tiempo después, ¿no? Es la referencia a nivel historia general. Al libro de Job se le ha llamado el gran libro del mundo y es la obra dramática más grande del Antiguo Testamento por los diferentes escenarios, conversaciones y lecciones que va mostrándonos, siendo que también en su género literario es poético, va también mostrando algunos momentos importantes donde Job
va explicando, ¿no? Acerca de la importancia de lo que es un Dios soberano. El propósito que tiene Job. Comúnmente se pensaba que los buenos siempre prosperaban, ¿no? Esa es la idea que todos tenemos. Y el sufrimiento era una señal del desagrado de Dios, que quiere decir que si uno sufre es que, bueno, algo malo hizo, ¿no? Antes de padecer ese sufrimiento, por eso está pagando, ¿no? Ese castigo, por así decirlo. Era el pensamiento que tenía en ese tiempo los amigos de Job, y algunos de nosotros también podemos pensar de esa manera. El bueno había de ser recompensado con las cosas buenas de esta vida, mientras que los malos habían de ser castigados. Y aquí la pregunta, ¿no? ¿Y por qué Job está siendo castigado siempre si siempre él ha sido bueno? ¿Acaso el castigo no era para los malos? Tácitamente, la prosperidad era una prueba de la justicia, ¿no? El estar próspero y tener todo, que estamos haciendo bien las cosas. Pero mientras que la desgracia era una prueba de la maldad o un castigo, ¿no? Eso es lo que se pensaba y se afirmaba, ¿no? En este libro. Los amigos de Job querían demostrarle que su sufrimiento demostraba que él era un gran pecador. Tener tales amigos, creo que es mejor no tener estos tipos de amigos, ¿no? Porque imagínense, pensar que tú los llamas y estás queriendo escuchar que ellos te van a consolar y te van a apoyar, pero estos amigos ya lo juzgan a Job y le dicen, bueno, tú estás sufriendo porque has hecho algo malo, arrepiéntete, ¿no? Y reconoce la justicia de Dios para que dejes de sufrir. Job afirma que no ha vivido tal como para merecer un castigo tan grande como el que estaba recibiendo. Eso es lo que él dice. Yo no, siempre he hecho las cosas, perdón, las actividades y la voluntad de Dios. El lector sabe lo que no saben los amigos de Job, que él verdaderamente fue un hombre bueno. Y sí, todo lo que hemos leído, esta sección de Job, el estudio del libro, sabemos de que él es sido un hombre temeroso de Dios y siempre ha buscado hacer lo bueno delante del Señor. Incluso como buen padre, presentaba ofrendas, ¿no? De parte de sus hijos, diciendo que, bueno, por ahí mis hijos ofendieron en pensamiento al Señor, entonces presenta tener misericordia y pueda perdonar. Ha sido un padre ejemplar, digno de ser mencionado como un sacerdote que vela por la salud espiritual de su familia, ¿no? El libro nos deja ver más allá del sufrimiento humano porque sabemos que antes de que Job pueda sufrir, aquí ha habido como una apuesta, ¿no? Si podemos decirlo así, entre Dios y Satanás cuando Satanás se presenta después de haber recorrido el mundo. Y Dios hace, ¿no? Como que halago o mostrando al siervo que tiene que es único en su clase, no hay otro como él. Satanás lo confronta y le dice, bueno, él no de en vano te sirve y se porta así, porque él tiene todo servido, ¿no? Porque Dios le ha bendecido. Pero a ver, toca, dice, ¿no? Toca ahí, deja que toque algo que él tiene y a ver si no maldice tu nombre, ¿no? Así que entre medio está Job, entre el ámbito espiritual, entre Dios y este personaje que es Satanás, para ver quién es el que gana, ¿no? En cuanto a la división del libro de Job, tenemos 4 divisiones importantes. Capítulos 1 al 2, Job es probado. Capítulo 3 al 37, juzgado por sus amigos, lo que había dicho hace rato. Capítulos 38 al 41, la respuesta de Dios. Y el último capítulo, arrepentimiento y bendición, que Dios lo bendice, ¿no? Después de haber tenido un tiempo difícil. En cuanto al contenido de Job, Job es probado, lo sabemos. Él ha estado en medio, así que era necesario probar su fe, su obediencia y su fidelidad ante Dios. Por otra parte, Satanás se presenta ante Dios, como lo mencionamos. Satanás ataca a Job con todo, diciendo de que, como dije, ¿no? Él tiene todo para dar gracia al Señor y por eso se comporta de esa manera.
En el capítulo 3 al 37, Job es juzgado por sus amigos. 3 amigos importantes, o incluso 4 podemos mencionar. Elifaz acusa 3 veces a Job. Bildad acusa 3 veces también a Job. Sofar acusa 2 veces. Y Eliú, censura a Job. O sea, ya prácticamente lo va condenando, ¿no? A ver, en nuestro entorno, si vemos la aplicación de este estudio, ¿será que tenemos buenos amigos que en tiempos difíciles nos pueden acompañar, nos pueden, no sé, consolar, ayudar? ¿O tenemos amigos como Job que en vez de ayudarnos, nos acusan, nos critican, nos dan a la espalda, incluso no hablan mal de nosotros a nuestras espaldas? Tales amigos, bueno, para mí es para considerar su amistad, ¿no? Capítulo 38 al 41, la respuesta de Dios, y el último capítulo tenemos el arrepentimiento y bendición. Los antecedentes, a ver, ante la pregunta, ¿por qué suceden cosas malas a las personas buenas? Sobre todo si estas nos ocurren a nosotros, que nos consideramos buenos. Esta es la gran incógnita detrás del libro de Job. ¿Por qué un Dios bueno y todopoderoso permite la existencia del mal? Quedémonos aquí un momento. ¿Por qué Dios creó el mal? Porque, bueno, no fue premeditado de que pueda en algún momento, no, Satanás tener una actitud equivocada, ¿no? Un momento, por favor, tengo una llamadita. Perdón, hermanos, volvemos. Bien, bueno, decía la creación del mal, aunque Dios no lo creó el mal, sino que en su libre albedrío o libre decisión, en el corazón de Lucifer, ¿no? Que lo conocíamos en ese tiempo, él se mira, ¿no? Y ve sus capacidades y ve el mando que tiene sobre una región o legión de ángeles, y en su corazón nace el mal y dice, yo puedo ser Dios, incluso puedo sentarme en su trono y gobernar. Así que le declara abiertamente una guerra, ¿no? En el cielo a Dios Todopoderoso. Y Dios, viendo la actitud que tiene, entonces decide expulsarlo, ¿no? Decide sacarlo del cielo, que, bueno, todos podemos pensar y decir, ¿y por qué no lo eliminó directamente? Si entramos a la mente de Dios, pienso de que como Él nos da, perdón, libre albedrío o decisión para tomar, creo que Él dejó que exista el mal para que, al igual que Job, nosotros podamos tener o tomar decisiones, ¿no? Decisiones a hacer el mal, decisiones a hacer lo bueno, decisiones a tener vida eterna o decisión a seguir lo malo y tener una muerte eterna. Entonces, la pregunta creo que no se deja esperar, sino que es pronta. Entonces, en el libro de Job podemos ver, ¿no? Que Job nos enseña una gran lección de que se puede ser fiel aún en el sufrimiento, aún en lo malo que pueda acontecernos, aún en lo difícil que sea la situación. Porque hay un Dios que tiene el control y que incluso Satanás tiene que pedir permiso para tocar a uno de sus hijos, ¿no? Entonces Satanás se presenta y dice, a ver, permite que yo pueda tocar o pueda hacer esto, ¿no? Y Dios dice, bueno, hazlo, pero no toques su alma, le dice, ¿no? Entonces, ahí podemos entender de que Dios tiene el control de todo. Nada se mueve si así Él no lo determina, ni aún dice una hoja que caiga de un árbol, todo está bajo su control. Cuando el mal le sucede a otras personas, esto es un asunto, dice, académico, pero cuando nos golpea en la cara, el asunto se vuelve importante. Cuando otras personas sufren, bueno, decimos, no, ay, pobrecito y lo otro, pero cuando nos toca, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo reaccionamos? ¿Protestamos? ¿Nos quejamos o damos gracias, al igual que Job, y
soportamos, ¿no? Hasta cuando pase ese momento difícil. Por eso el libro nos dice que Job fue golpeado brutalmente y tuvo que soportar, ¿no? Entendiendo de que Dios tiene todo bajo control. Bien, seguimos. A ver, un ratito, hermanos. Necesito el control. Ahora sí, ya. Bien, seguimos. ¿Cómo manejamos el sufrimiento y la tragedia? La gran pregunta. ¿Cuál es nuestra reacción? No es una sorpresa que todos nosotros vamos a pasar por tiempos difíciles. A veces nos toca, ¿no? Nos toca, hermanos, y cuando nos toca, por eso digo, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra respuesta? Incluso algunos de ustedes podrían estar pasando por momentos difíciles ahora mismo, dice. A ver qué situación difícil estamos pasando, hermanos, ¿no? Sea en la familia, sea en el trabajo o con nuestra familia, ¿no? Seres queridos que están tal vez lejos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos tener una reacción? ¿O qué podemos hacer de acuerdo a nuestra capacidad? Y si conocemos a Dios, ¿será que pedimos sabiduría de Dios y lo dejamos en las manos de Dios? ¿Qué piensas de Dios en estos momentos? La pregunta. Algunos pensarían que Dios los está castigando, ¿será? Otros se preguntarán si Dios está tratando de enseñarles algo, alguna lección de vida, algún cambio que Dios quiere hacer en nosotros, por ejemplo, en nuestro carácter. ¿Cómo es nuestro carácter? A ver, evaluémonos cómo somos muy aburridos, renegones, pesimistas, no sé, tal vez tratamos de reproducir lo que nos pasó a nosotros en este tiempo, entendiendo de que ya lo pasado es pasado y que tenemos un presente y un futuro. Otros tal vez simplemente se hundirán, dicen, la desesperación, ¿no? Por eso hay en las noticias de que otros se suicidan, perdón, otros llegan a incluso por la desesperación tomar la justicia en sus manos y asesinar. Otros deciden huir lejos, ¿no? Abandonar su responsabilidad. Entonces hay diferentes reacciones y conductas que el hombre puede tener que a nivel en el área psicológica la mente trabaja mucho, ¿no? Y tiene que ver. Y si nuestra mente no está bien fundamentada en lo que Dios nos quiere enseñar, ahí es donde el diablo también incita, ¿no? Y nos da ciertas salidas a poder tomar, incluso adquirir algunos vicios, ¿no? Que bajo la excusa de la tristeza o la desesperación, estamos constantes, ¿no? En esa actividad. El libro de Job también aborda estos temas y tiene mucho que enseñarnos que vamos a ir desglosando. Capítulos 1 y 2. Job es probado. Quiero que entienda algo en cuanto a la definición. Prueba no es igual que tentación. Prueba es aquello en la cual ya Dios establece que nosotros podamos pasar por este tiempo de caminar en el desierto, que a diferencia de la tentación, es el mismo diablo que nos trae algo para poder tomar esa acción. Por ejemplo, en la tentación de Jesús, Jesús tuvo hambre y le dice el diablo, ¿ves esta roca? Si tenés hambre, convierte esta roca en pan y come, ¿no? Entonces, él nos puede tentar, pero la decisión, vuelvo a recalcar, la toma uno lo decide, ¿no? Si quiere tomar esa invitación, si va a ir, si va a participar, lo va a ejecutar, en otras palabras, y luego las consecuencias sabemos, ¿no? Que es la muerte, o sea, hay problemas si hay algo malo que estamos haciendo. Bueno, aquí Job dice, todo lo que necesitamos saber de Job se nos informa en el versículo 1, que dice así, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, intachable, inquebrantable y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Creo que el resumen de todo el libro de Job está en este versículo, ¿no? Si vamos desglosando cada palabra que está aquí, dice varón llamado Job, y este hombre era perfecto. ¿Qué nos falta a nosotros para ser hombre perfecto? Creo que en esta vida nadie es perfecto y tenemos esa tendencia a equivocarnos, sea de pensamiento, al hablar o al poder tener ciertas acciones.
Pero hay algo importante aquí. Podemos llegar a alcanzar la perfección siempre y cuando nos equivoquemos, reconozcamos nuestro error, podamos mejorar y ir avanzando. Así también menciona y recto. La palabra recto habla de justicia, ¿no? De poder hacer las cosas correctas, ya sea a nuestro entorno familiar, en el trabajo, donde estemos. Temeroso de Dios, otra palabra importante. Sabemos que hay un Dios que nos mira del cielo, pero aún así algunos endurecemos el corazón y sin darnos cuenta o dándonos cuenta, hacemos el mal. Y otra palabra importante, apartado del mal. ¿Qué quiere decir? ¿No? O sea, no buscar lo malo, sino lo bueno, separándonos de aquello que nos pueda llevar a hacer lo malo. Esto es Job capítulo 1, verso 1. Noten que Job era intachable, ya lo mencionamos. No se le puede atribuir el sufrimiento a su pecado, pues era un hombre justo. Se preocupaba por su familia y sus sirvientes. Ofreció holocaustos, como le mencioné, por ellos, en caso que hubieran pecado. Eso es lo que dice también Job, y esa era la actitud que él tenía, ¿no? Por ahí alguno de mis hijos, incluso aquí dicen, alguno de mis trabajadores ofendió a Dios, entonces voy a ofrecer, dice, ¿no? Algún holocausto o ofrenda ante Dios. Job es probado, ¿no? ¿Cuántos hijos tenía? 7 hijos y 3 hijas. Ahí, ¿no? Antes era algo normal tener esa cantidad de hijos, ¿no? Además de abundante ganado que tenía sus riquezas Job y cosechas, criados también que tenía a su servicio. Una vez que Job es presentado, lo es Satanás, esto es algo que Job nunca supo, que quedó entre bambalinas antes de su sufrimiento. ¿Qué quiere decir? Como lo dije, él estaba inocente, así si podemos decirlo, entre lo que es como una apuesta entre Dios y Satanás. Él no sabía qué iba a sucederle después, pero siguió sirviendo al Señor. De hecho, nos encontramos, nos dice acá, con que Job nunca recibió una respuesta del porqué de su sufrimiento. Lo que Dios enfatiza en su respuesta es más bien en quién debe confiar Job, ¿no? Algo que nosotros debemos entender, y esto me voy a la aplicación, no busquemos lo que es el culpable, ¿no? De nuestros problemas o las consecuencias. Bueno, podría ser nuestras malas decisiones, pero como dice acá el estudio, debemos confiar en Dios, ¿no? ¿En quién confiamos? En Dios. Que Él tiene todo bajo control, que Él va a hacer las cosas buenas para nosotros y no las cosas malas, siempre y cuando nosotros nos apartemos del mal, hagamos las cosas buenas, correctas y no hagamos daño a nadie, que es una ley que debemos aprender, porque trata como quieres ser tratado y aquello que siembras, bueno, eso tú cosechas, dice, ¿no? Lo que es la palabra del Señor. Satanás tenía libertad de ir a Dios junto con los otros ángeles. Aquí me queda algo que ustedes también pueden pensar. ¿Y cómo tiene esa accesibilidad, ¿no? O sea, ese privilegio de que se presente ante Dios? ¿Es posible esto? Podemos hacernos pregunta, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Será posible? Pienso que la respuesta, hermanos, es sí, porque Dios es Dios poderoso, ¿no? Él creó los cielos, la tierra, incluso debajo de la tierra, y sabemos que cuando Cristo murió en la cruz, fue, ¿no? Donde estaba el infierno, y no le pasó nada y tuvo victoria, ¿no? Ante la muerte y el Hades, y resucitó al tercer día, dándonos a entender de que Él es un Dios poderoso, ¿no? Es entonces cuando Dios le presenta el ejemplo de Job. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Dice, ¿no? Varón perfecto, temeroso, fiel, irreprochable, ¿no? Que hace las cosas buenas, ¿no? Entonces dice acá, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Respondiendo Satanás, dice, ¿no? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Cómo es Satanás, no? Que busca aquí sembrar un poco de duda. Al trabajo de sus manos has dado bendición y a sus bienes has aumentado en la tierra. Aquí le dice, no, claro, es Job, es perfecto y todo lo que dice, porque usted, Dios, le dice Satanás, ¿no? Lo ha bendecido. A ver, pero quítele lo material. ¿Qué es lo que sucede? Ahí viene, ¿no? Satanás experto en poner dudas, en poner ciertas controversias. Pero extiende ahora tu mano, dice, y toca todo lo que tiene, y verás, dice acá, ¿no? Satanás le dice a Dios, y verás si no blasfema o habla mal contra ti, en tu presencia, dice, en tu cara, ¿no? Como algunos pueden decir, a ver, probalo en esto, a ver cómo reacciona, ¿no? A veces buscamos también nosotros, ¿no? Como ciertas acciones de Satanás, así tomar estas acciones con los demás. En un instante, dice acá la palabra, vino toda su tragedia. Job perdió a sus siervos, su ganado, cosechas y a sus 10 hijos. ¿Qué pasaría si a nosotros nos viene este mal? ¿Cómo reaccionamos, hermanos? A ver, no sé, ¿qué bienes tienen ustedes, hermanos? ¿Qué bendición les ha dado? ¿Tienen casas, vehículos, por ahí, no sé, terrenos en el campo? Hijos, como unos 5, ¿no? Es una bendición. Pero de repente le sucede esta tragedia, pierde todo. Tanto esfuerzo que le ha costado tener su casita y todo lo demás, y lo pierde. ¿Cómo va a reaccionar, hermano? Entonces dice acá, Job se levantó y rasgó su manto, que era una señal de que estaba triste, ¿no? Y rasuró su cabeza, que era una tradición judía, del dolor que sentía y se postró en tierra y adoró. ¿Y qué hizo, hermanos? Dio gracias a Dios, diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué les parece, hermano? ¿Será que en nosotros hay esa actitud? Yo me acuerdo, hermano, hace mucho tiempo yo tenía un vehículo, ¿no? Que, bueno, no fue algo que dio mi corazón, no importa que se vaya, me voy a comprar otro. Y hasta el día de hoy no me compro. Y yo puedo decir, Señor, así tú me diste y así ya no lo tengo, ¿no? Se me fue. Señor da, Señor quita, pero ¿será que Él me quitó? Sino que también pensé y analicé, fue porque Dios me dijo que no todavía, pero mi capricho fue que quiero y que quiero como un niño, como que algunas veces nos portamos así, que quiero y ya, ¿no? Y después las consecuencias vienen, dice, y la esposa es buena, ¿no? Para decirnos, te lo dije, y nosotros aceptamos porque sí, ella tiene razón, ¿no? Satanás había acusado a Job de seguir a Dios solo por la obtención de beneficios materiales e interés económico. Job se mostró firme en esos momentos en su fe en Dios y adoró a Dios a pesar de la pérdida material y de la muerte de sus 10 hijos en un mismo accidente. Una vez Satanás viene delante de Dios y dice, y se jacta, ¿no? De Job, señalando que había mantenido su fe a pesar de que Satanás trató de destruirlo. Ahí lo vemos a Job, perdón, ¿no? Desnudo, enfermo, rapado la cabeza, dando gracias a Dios. Satanás acusa a Dios diciéndole que le cuidó la salud, que ni bien le quite su salud, otra vez, ¿no? Job blasfemará contra él. Ahora Satanás se presenta otra vez y Dios le dice, no, a pesar que le ha quitado lo material, él sigue siendo fiel. Pero otra vez, experto Satanás le dice, a ver, toca su salud y vas a ver cómo Job se te vuelca, ¿no? O sea, te insulta, protesta, reniega contra ti, es más, ¿no? Puede que diga, ¿no? Te va a abandonar, se va a ir al mundo. Y si vemos, hermanos, la aplicación aquí,
puede que suceda en algunos cristianos, conociendo a Dios, no entendiendo el porqué de la prueba, abandonan el camino del Señor. Incluso les dice a algunos, no, ve, te está yendo mal, estaba mejor en el mundo, ¿no? Los malos amigos. Pero, ¿cuál puede ser nuestra actitud, hermanos? ¿Será que podemos comportarnos de esa manera? ¿Qué hizo Job? Job fue afligido con ampollas dolorosas, tocado en su salud. En todo su cuerpo y su vida se volvió miserable. La palabra miserable es fuerte, hermanos, ¿no? Es un dolor único que nadie puede entender. Aquí vemos algo muy triste, ¿no? Uno se casa porque ama a la persona, pero yo creo que en la vida hay que tomar una decisión seria, ¿no? De con quién uno se va a casar y con quién uno va a estar hasta el fin de sus años. Satanás entiende que el dolor físico nos desgasta, sí. Por eso él sabe que si toca nuestra salud, nuestra fe tal vez en algún momento se puede quebrar. Y muchas personas se volvieron amargadas contra Dios debido al dolor, dice lo que mencioné. ¿Cuál será la experiencia de Job en este estudio que estamos haciendo? Pues veamos lo que dice. Su esposa lo llenó de reproches y le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job le respondió, hablas como una de tantas necias. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solo el bien y no el mal? Y aún así Job no pecó con sus labios. Él podía seguir, ¿no? Lo que es el diálogo de su esposa y decir, sí, es verdad. Por culpa de estas cosas yo estoy sufriendo, así que ¿de qué me sirve seguir a Dios? Así que me voy, lo dejo todo y vámonos, ¿no? Pero Job en su corazón no quiso ofender a Dios, mostrando la actitud de un hombre fiel, ¿no? ¿Y qué pasó con la esposa? Bueno, pues lo abandonó, ¿no? ¿Qué podemos decir acá? Entonces, ¿por qué estuvo la esposa de Job a su lado? ¿Solamente por lo material? ¿Y qué pasó cuando perdió todo? ¿Lo dejó o continuó con él? ¿Qué podemos decir en la aplicación, hermanos? Y no sé si su esposa está al lado o su cónyuge. No quiero hablar nada malo, sino que cada uno debe analizar la situación. Somos una sola carne, ¿no? Eso nos han explicado cuando hemos contraído nupcias y hemos tomado ese compromiso de seguir en las buenas y en las malas, ¿no? Como se nos menciona, hasta que alguno de nosotros pueda fallecer y ahí es donde se va la persona. Pero estando vivos debemos apoyarnos y seguir fiel al Señor hasta lo último, ¿no? Seguimos. Esto fue difícil para Job y entendía que Dios seguía siendo bueno. Él daba gracias a Dios. No había cambiado, solo las circunstancias habían cambiado, pero él seguía siendo fiel. Bueno, estaba solo, su esposa lo abandonó. Job pensaba, bueno, mis amigos vendrán, ¿no? A ayudarme, a consolarme. Job no acusó a Dios de malvado, él le dio gracias, a tal punto de que no pecó con sus labios contra Dios. Una cosa quiero ser claro, ¿no? Si algo malo nos pasa, no protestemos contra Dios. ¿Por qué, no? Sabía Dios y él tenía el control, podía impedirlo. Pero como dice Job, él da el bien y también el mal. Y aún así debemos ser agradecidos. Eso no quiere decir que él no diría, ¿no? O sea, más tarde cosas de las cuales se arrepentiría. De hecho, al final del libro, Job se arrepiente, ¿no? Vamos a verlo después. Job ha respondido correctamente y confía que Dios tiene todo bajo control, ¿sí? Todo. Job tenía amigos y cuando se enteraron de su tragedia, vinieron a consolarlo. Pero ojo, escuche bien, estos pocos versículos del capítulo 2 nos muestran lo único bueno que hicieron sus amigos. ¿Qué hicieron? Lloraron con él. Se sentaron y se quedaron callados, pues veían que era muy grande su dolor. Bueno, por lo menos algo bueno hicieron, ¿no? Lloraron junto con él. Si solo hubieran hecho esto, habrían sido recordados como amigos de Job y no como consoladores molestos, ¿no?
porque bueno, ya vamos a ver cuál fue también la actitud de los amigos de Job. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Estamos entendiendo? ¿Están ahí, hermanos? A ver. Amén, pastor. Amén. Eso es, denme señales de vida, hermanos. Muy bien. Ok. Bien, vamos a continuar la clase de corrido, hermanos, hasta las 9:15 o 9:20. Y vamos a terminar un poco temprano en compensación al descanso que deberíamos tener. ¿Sí? Por favor, porque no sé hasta cuándo van a aguantar los megas. Ya ahorita, al igual que Job, bueno, no tan difícil, no hay wifi, pero hacemos lo posible, hermanos. Amén. Bien, vamos al capítulo 3, capítulo 3 al capítulo 37, donde Job es juzgado. Primer discurso de Elifaz, atentos. Nadie es justo delante de Dios. Dios está castigando a Job por sus pecados. Si reconoce su culpa, tendrá otra vez la prosperidad. ¿No? Eso es lo que decía Elifaz. Respuesta de Job. En vez de ayudarlo, lo están hiriendo. Se pregunta por qué Dios atormentaba, por qué Dios atormentaba, ¿por qué Dios atormentaba a un hombre débil? Dice, yo en tu lugar recurriría a Dios y me pondría en sus manos. Un ratito, hermanos, tengo otro llamado urgente igual. Ahora sí. Entonces, la respuesta de Job fue de poder siempre mantenerse fiel. Ya, él tenía que cuidar el temor al Señor, ¿no? De que Dios lo pueda tomar como un hombre correcto, justo, y no maldecir o hablar cosas hirientes contra el Señor, ¿no? Seguimos ahora. Otro discurso del amigo de Job, discurso de Bildad. Dios es justo y sabe discernir. Si no oye a Job es porque él ha pecado. Respuesta de Job. Un hombre, aunque sea justificarse delante de Dios. El que sufre es considerado como un perverso. Job suplica que Dios le deje solo para tener un poco de consuelo antes de su muerte. Otra vez Job desea no haber nacido. Bueno, aquí tal vez dice, ¿para qué nací? ¿No? Pero nuevamente se mantiene fiel y da también un tiempo de reflexión para que entiendan sus amigos que él no va a hablar mal contra Dios. Primer discurso de Sofar. La presunción de Job no significa nada ante la presencia de Dios. Si Job se arrepiente y vuelve a Dios, encontrará la paz, ¿no? Eso es lo que dice Sofar. Respuesta de Job. Él no había acusado a Dios, ni tampoco sabía por qué Dios permitió que estas cosas le sucedan. Job decidió confiar en Dios. Aunque él me matare, en él esperaré, ¿no? Si él nos dio la vida, él nos puede quitar y somos agradecidos, porque así es la voluntad de Dios. Los amigos de Job lo acusan de haber añadido el engaño y la mentira a sus otros pecados. Ahora son más duros en sus acusaciones. Ellos van perdiendo la paciencia mientras Job se va calmando, poniendo su confianza en Dios, su única esperanza de vindicación. Ahora viene lo que es el segundo discurso de Elifaz. Lo acusa de presumir de pureza cuando ningún hombre es puro delante del Señor. ¿Qué podemos decir? ¿Será que alguien es perfecto? ¿Será que alguien puede ser justo delante del Señor? Tratamos, ¿no, hermanos? Tratamos de ser perfectos, tratamos de practicar la justicia. Pero acá el segundo discurso de Elifaz es muy duro, ¿no? La respuesta de Job no trata de refutar a Elifaz, pues sabe que Dios es testigo de su inocencia. Segundo discurso de Bildad. Le dice, ¿cuándo te vas a callar?
y acusa a Job de todo su sufrimiento, ¿no? Hace mención de que Job es el único culpable de que esté pasando por esta situación. Pero la respuesta de Job nos dice así: pasa a describir cómo Dios lo ha perseguido y le pide compasión a sus amigos. Da testimonio de su fe en Dios, teniendo la seguridad que le hará justicia aún después de su muerte. ¿No? Sigue Job confiando en el Señor y dando énfasis de que Él es justo, ¿no? Y que Él hará aún en esta vida y luego después de la muerte. Bien, en la parte ya final, dice acá: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo, en Job 19:25. La respuesta de Job es clara, ¿no? El Señor vive y Él dará vida incluso, dice, después de la muerte. Segundo discurso de Sofar. En forma apasionada, se lanza sobre Job. Le asegura que el triunfo del perverso dura muy poco y muy pronto Dios descargará su ira contra él. Castigo, ¿no? La respuesta de Job. Sofar había omitido que los malos prosperan, enriquecen y experimentan las bendiciones que afirmaba solo ocurría para los justos. Solamente los justos podían prosperar, podían ser bendecidos. ¿Y qué había de pasar con los que no son justos? ¿Les iba a tener castigo? Eso es lo que decía Job. Y con eso terminamos, hermanos. Tercer discurso de Elifaz. Acusa a Job de pecados que no cometió. ¿Cómo es esto? Porque son pecados que todos hubieran conocido. Hay algo oculto que tiene Job. Respuesta de Job. Desea hablar con Dios. Quiere defender su caso, ya que sus amigos no le estaban ayudando. Mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Hará conmigo lo que se ha propuesto. Momento de prueba que el Señor permite que pasemos, hermanos, para que sean mostrados nuestros frutos. Pues dice la palabra: por nuestros frutos seremos conocidos, ¿no? Y no por lo que es la simpatía o lo que es el poder mostrarnos exteriormente, sino por nuestro cambio interior, que Dios nos dará un juicio justo. Listo, hermanos. Aquí vamos a quedar. Vamos a continuar el próximo miércoles. Hemos hecho una clase maratónica sin tener pausas. No sé si están ahí, hermanos, y si tienen preguntas pueden hacerlo, por favor. Bien, volvemos a reencontrarnos. Entonces, hermanos, vamos a tener clases el próximo miércoles. Si miramos el calendario, tenemos el 9, la clase, que vamos a volver a reencontrarnos ya que el lunes es feriado. Les voy a designar tareas, hermanos, para que ustedes puedan hacerlo. Me voy a fijar acá en Classroom si ustedes han ingresado. ¿Han podido ingresar, hermanos, a la plataforma de Classroom? Creo Amén, que todavía pastor. nadie. Yo ingresé, pastor, no sé si estará registrado. Le cuento que no está. Ya, A ver, igual. nuevamente. Sí, lo ingresé, lo miré, los libros poéticos Ya, ya estaban. Sí, ya lo estoy actualizando. Sí, ya. está hermano Eduardo, está usted y la hermana Felipa. Entonces, ya tienen acceso a la plataforma de Classroom, ¿ya? Y voy a designar, hermanos, tareas para esta semana, porque el lunes no vamos a tener clase, así que por favor van a presentarlos el día miércoles, las tareas que voy a designar, ¿ya? Normalmente, ¿qué tarea para ustedes es factible, hermanos, de acuerdo a su tiempo? Cuestionarios, investigación. Pastor, ¿puede